Buenas tardes, ¿cómo están? Gloria a Dios. Estaba aquí viendo unas notas que tomé hace casi 2 semanas, ¿no? Ah, pero en estos últimos días, pues el Señor me dio algo. Es lo mismo, pero las notas un poco diferente. Y me trajo en mente de que muchas veces le pedimos al Señor que nos dé qué es lo que quiere que hablemos. Y a veces, casi el último día, nos cambia lo que nos dio. Y la razón por esa es porque el Señor sabe lo que hace falta en su pueblo. Entonces a veces nos cambia lo que nos dio por algo que mira Él que hace falta. Uy. Pero en esta hace como 2 semanas, ¿no? Que me ha estado dando esto y no lo ha cambiado. Entonces sé que es algo que hace falta. Y espero que seamos honestos entre nosotros mismos y que no nos salgamos de aquí diciendo no era para mí. ¿Verdad? You know, I was asking God about 2 weeks ago for the message. And a lot of times, He'll, I'll get the message, and then towards, maybe a day before, He'll change the message. He'll want me to speak of something else. And usually it's because He knows what His people need. He knows what they need to hear. He knows what is needed. But this, on this time, He gave it to me about 2 weeks ago. I don't think He changed a little bit with the notes, but, the topic and everything is still the same. Y cuando le pedí al Señor, me recordó de una persona, un amigo de nosotros que se llama Henry. Y entonces dije, ok, está bien, ¿no? Pero déjenme orar y ahorita leemos un versículo y luego seguimos con lo del Henry, ¿no? Para poder entender un poquito mejor lo que el Señor nos está hablando. Father, I thank you, Father, for your word, Lord God. I ask, Lord God, that this word, Father, may help each and every one of us, Father, understand where we stand, Father, where we're at, Lord God, and that we may be more than willing, Father, to do any changes, Father, that we must do, Father, to better ourselves with you, Father, that we may live, Father, according to your word. We thank you, Father. Amen. As I was asking God, for the message, He reminded me of a friend that we knew. His name was Henry. And he was, for what we could see back then, he was real close to God. Cuando el Señor me trajo en memoria al muchacho ese Henry, él trabajaba para las mismas personas con las cuales nosotros trabajábamos. Y ese muchacho siempre, así muy respetuoso, siempre cargaba su Biblia con él. A la hora de lonche se comían, leían la Biblia, compartían y luego seguían trabajando. Y así fue por varios años, ¿verdad? Y yo dije, wow, está bien, ¿no? This guy that we knew, Henry, I respected him a lot. He was very respectful. And he worked for the same people we worked for, and we knew him for a few years. And every day, he'd carry his Bible. He was real respectful. During lunch, they'd all sit down, have lunch, and share some Bible verses and, share experiences they had with God. And it was very interesting. We probably didn't see them for 2 or 3 weeks, till we went to another job with them. And when I saw him, he was still drunk from the night before. Este muchacho lo veíamos en un trabajo y luego después a la semana, 2 semanas en otro trabajo, y en este tiempo pasó como 3 semanas. Y cuando fuimos al trabajo lo vi y se me hizo bien triste porque como siempre lo miraba él buscando de Dios y que lo voy viendo y que estaba todavía borracho, embriagado desde la noche antes. Entonces lo vi y como que se escondió, como que me estaba evitando, ¿no?
Y ya de ratito me la arrimé, le dije, Henry, le dije, ¿qué pasó? ¿Qué te hizo él? Y se me quedó mirando y dijo, ¿quién, James? Le dije, Dios. Le dije, ¿por qué le estás pagando de esta manera? You know, I asked him, I said, Henry, you know, what happened? You know, what did he do to you? And he looked at me and says, who? I said, God. You know, why do you repay him this way? You know, you were real close to him and now you're totally opposite. Y lo más se agachaba y me decía, no, James, es que no. And, you know, he would just look down and say, no, you know, it's that, but he never had an answer. You know, y es la pregunta que hace Dios, ¿no? Y por eso me dio ese título, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con nosotros? Que en un tiempo estamos bien encendidos, estábamos con ese deseo de buscar de Dios, de hacer todas las cosas bien. Y ya no es lo mismo, ¿verdad? Nos estamos alejando, nos estamos apartando, estamos retrocediendo muchas veces a lo que hacíamos antes. You know, we're not the same anymore. You know, we're not seeking God like we used to. You know, some of us are even backsliding, doing the things we used to do. You know, it's like it doesn't matter anymore. You know, we're going to do whatever we're going to do, and that's all that matters. You know, and things shouldn't be like that. Nosotros no debemos de ser así, no debemos de siempre estar enfocados en el Señor y siempre recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, de dónde nos ha sacado el Señor, qué vida nos ha dado a comparación a la vida que llevábamos. Si vamos a Jeremías 2:19, dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ven cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. It says, your wickedness will punish you, your backsliding will rebuke you. Consider then and realize how evil and bitter it is for you when you forsake the Lord your God and have no awe for me, declares the Lord Almighty. Y en eso estaba viendo, ¿lo pones para atrás en español? Dice, tu maldad te castigará. Muchas veces cuando nosotros retrocedemos a lo que hacíamos antes, nos va mal. Y entonces decimos que Dios nos castigó. ¿Verdad? Dios no nos castiga, sino que el enemigo se apodera de nosotros cuando nosotros nos apartamos de Dios. You know, it says there that our wickedness, you know, we will pay for it. You know, then when we step away from God, you know, when we decide we don't want to follow God and we want to do what we want to do, then things go bad, things go bitter, and we try to blame God. You know, God is punishing me. God doesn't punish you. You know, the enemy is the one that takes control. Este amigo de nosotros, el Henry, lo vimos unas pocas veces después de eso y luego de repente ya no lo vimos. Entonces le preguntamos al otro muchacho, hey, ¿dónde está el Henry? Dice, no, Henry le dio una enfermedad muy grave que tuvieron que mandarlo para atrás a su país. Y después de 2 o 3 semanas falleció. You know, this guy Henry, we didn't see him for a couple weeks. When we went back, you know, he wasn't there, and we asked the other guys to say, hey, well, where's Henry at? And he said, oh no, you know, Henry got real sick. He got a real bad sickness that they had to send him back to his country. And 2 weeks later, he just passed away. You know, nobody knew what the sickness was. They couldn't do anything about it. It just so happened. Entonces, donde dice ahí que nos castigará, nuestra maldad nos castigará, ¿no? Si nosotros nos apartamos de Dios, ¿verdad? Seguimos el enemigo toma control de nosotros y el enemigo nos quiere destruir. Y más cuando nosotros ya hemos conocido de Dios, es cuando el enemigo rápido quiere acabar con nosotros para no darnos oportunidad de hacer las cosas bien con Dios. Entonces debemos de estar listos en lo que hacemos y no es descuidar lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Estar siempre
agradecidos con Dios, buscando de Dios y haciendo lo que el Señor nos está pidiendo. You know, this guy Henry, you know, it was sad, you know, what happened to him. You know, he just got sick. They sent him to his country, and he died. You know, and there was nothing they could do. They really had no cure for him. It just so happened. You know, in our wickedness, that's what happens. You know, God doesn't punish us. You know, what happens is that we leave God and we do what the enemy, we follow the enemy and do what he's asking us to do, and then he takes control of us. And his job is to destroy us. So if we're somebody that know God, that has known God, then, you know, and go back with the enemy, then very quickly he's going to try to destroy us because he knows that we know where the answer is. So he's going to try to destroy us before we can go back to God and ask him for forgiveness, and that God can give us another opportunity. So it's very important that we don't step away from God. You know, we have God's protection as long as we seek God. You know, and God doesn't punish us, but he lets us do what we decide to do. You know, that's a big mistake that, you know, people think, oh no, God punished me. No, he didn't. You know, God allowed you to do whatever you wanted, and there was consequences for what you did. Muchas veces decimos, el Señor me castigó porque me alejé de Él o porque hice esto o lo otro. Pero el Señor no te castigó, sino más bien el Señor te permitió que hicieras lo que tú querías hacer, y hubieron consecuencias por el tipo de vida que decidiste a seguir. Entonces no es culpa de Dios, sino es culpa de uno. Uno es el que está en el control de que si vos estás bien o no vos estás bien. Uno es el que puede decidir qué tipo de vida va a tener. Ahora, estoy seguro que cuando uno está pasando una dificultad, una enfermedad o algo, de que se haya alejado de Dios y por su maldad está pasando consecuencias, estoy seguro que el Señor no está echando porras a lo que estás pasando, ¿no? Sino que está triste, pero ¿qué puede ser? No puede ser nada porque tú elegiste hacer lo que estás haciendo, ¿verdad? Son consecuencias que estás pasando. You know, I'm sure that, you know, when God sees you going through what you're going through, you know, I'm sure it saddens him a lot because he loves each and every one of us. But there's nothing he can do if we choose to step away from him. You know, we can get all the protection from him as long as we seek him. But once we push him away, you know, that's it. You know, we're on our own. Y este muchacho, el Henry, nos trae mucha tristeza, ¿no? Lo conocíamos yo y Brandon y José, y seguido lo mirábamos, ¿no? Pero es muy triste, ¿no? Y no nomás con él. Hemos visto otros casos, personas que se alejan de Dios y luego pasan problema tras problema tras problema, ¿no? Y eso pasa por nuestra maldad, por nuestra desobediencia, por darle la espalda al Señor, por retrocediendo a las cosas que hacíamos antes. You know, it's sad, but, you know, it happens. You know, when we backslide, we step away from God's protection, you know, things will go bad. You know, the only way that's going to change is if we come to God asking for forgiveness, you know, but we need to do it soon. You know, we can't play with God and hope that at the last minute things are going to get better, because they won't. You know, sometimes we may say, you know, well, I haven't left you. You know, I haven't left God. You know, I'm not that bad. But we are, you know, even a small sin that we commit that, you know, is in our control, you know, we're doing it against God. Muchas veces decimos, pues yo no te he dejado, Señor. Yo no he dejado al Señor. Yo sigo yendo a la iglesia, yo sigo buscándolo. Pero ¿qué haces en tu tiempo personal, no? ¿Qué tipo de vida estás viviendo? A veces las cosas más pequeñas no las miramos, pero son pecado contra Dios. You know, if there's at least one sin that we are carrying that you continue doing knowing that it's wrong, then you're leaving God.
Si hay por lo menos un pecado, no importa qué tan chico sea, que lo estemos haciendo, pudiendo nosotros a no acometerlo, entonces nosotros estamos dejando a Dios, nos estamos apartando de Dios, nos estamos yendo de su cobertura. Y cuando estaba viendo esto, estaba yo pues viendo, ¿no? Y me trae el Señor de que muchas veces cuando se habla de esto, ¿no? De un pecado que tenemos oculto, escondiendo o algo, empezamos a ver tal vez de lo peor que podemos pensar, ¿no? Ahora, pecados pequeños como que no los contamos, los metemos abajo de la mesa, ¿no? A lot of times when we talk about this, we look back and we try to look for a real bad sin that we're committing. Even the smallest sin, that we commit, we're doing it against God and we're stepping away from God and we're stepping away from His protection. Y en esto pude ver, y me lo trajo el Señor, que no hay que pensar tanto, no hay que buscar tanto a ver a cuál pecado, ¿no? Simplemente cuando manejamos, obedecemos los speed limits, obedecemos eso. Cuando llegamos a un alto y hacemos un alto completo, nomás nos detenemos. Cuando vamos llegando a la luz, se pone María, ¿qué hacemos? Nos detenemos o le damos más recio para ver si alcanzamos a llegar, ¿verdad? Cosas pequeñas así. Cuando vamos tal vez a un restaurante de comida rápida, agarramos las servilletas, los condimentos. ¿Cuántos agarramos? ¿Agarramos lo que vamos a necesitar o agarramos para almacenar en la casa las que sobran? ¿Verdad? Son cosas pequeñas así que podemos saber. Tal vez vamos al banco, firmamos el cheque, nos llevamos la lapicera, ¿no? Que decimos, ahí tienen muchas. No se trata de eso, ¿no? Se trata de ser honesto, de vivir de acuerdo a lo que el Señor ha establecido. Entonces, por lo más chico que podamos agarrar, que no sea de nosotros, estamos robando y estamos en contra de Dios. A lot of times we think, when we talk about a sin and we're looking to see, let me see what sin. We don't think about the smallest sins that have, just as much effect on our lives as the big one. For instance, when we go to the fast food restaurant, how many condiments do we get? How many napkins do we get? Do we get what we need, or do we get a handful so we can have some for later, and maybe I can have some for home? What are we doing? When we're driving down the road, we're running late. Are we going the speed limit, or are we speeding? When we come to a stop sign, do we make a complete stop, or do we just slow down and go? When the light turns yellow, do we floor it, or do we stop and wait for it to turn green? All those little things that we see that doesn't really have too much significance, it does. To God, any little sin is as even as a big sin. Cuando llegamos tarde a una cita, a un lugar, ¿qué hacemos? Seamos honestos y decimos, se me hizo tarde porque ahí estuve sentado en la casa haciendo nada. O decimos, no, es que sabes que pues había mucho tráfico, no, es que había un funeral, y siempre buscamos una excusa que es una mentira, ¿no? When we have an appointment, we got to be somewhere at a certain time, and we're running late. Once we get there, what do we say? Are we honest and say, oh, you know what, I just slacked off at home, I'm sorry, I'm late? Or do we say, oh, there was a lot of traffic, and then I come across the funeral and it just ruined my whole day? Little things like that we think don't matter to God, they do. Cositas pequeñas así que pensamos nosotros que no importa, ¿no? Para el Señor sí importa, ¿no? Tenemos que ser honestos en todo lo que hacemos y vivir en honestidad, ¿no? Honrar a Dios, vivir de acuerdo a lo que Él nos está pidiendo y mirar las cosas más pequeñas como que si fueran grandes. Muchas veces queremos nosotros a compararnos nuestro pecado pequeño con otra persona que tal vez esté peor para nosotros, pero para el Señor no son peor, son igual, ¿verdad? Decimos, sí, pues sí hice esto, pero por lo menos no hice lo que hizo tal persona, ¿no? Y con esto ya queremos justificarnos nosotros
por nuestros males hechos, por nuestro pecado. A lot of times we want to justify ourselves by saying, well, yeah, well, I did this, but, at least I'm not as bad as so-and-so. We always try to make ourselves look a little bit better than the person beside us. And to God, every sin is a sin. So we need to be clear on what we do. We need to live according to what God expects from us. And it's not a comparison game where, I'm going to compare myself to the worst person and make myself look better. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que el Señor ha establecido. No podemos compararnos con una persona que tal vez para nosotros es peor que nosotros. Porque para el Señor pecado es pecado. Por más chico que sea, es pecado. Muchas veces queremos excusarnos, hacer como que todo está bien, ¿no? Como que no es algo muy grave. Entonces en esto también igualmente me estaba mostrando el Señor, ¿no? Decía, ¿estarías dispuesto a meter tus manos en el fuego? ¿Verdad? Entonces decimos, no, claro que no, no estoy loco, ¿no? Pero viviendo la vida que estamos viviendo de pecado, no solamente estamos metiendo la mano, sino que estamos metiendo todo nuestro cuerpo, nuestra alma y todo lo de nosotros en ese fuego que va a ser en el infierno. At times, as I was going over this, God kind of revealed to me and said, would you be willing to stick your hands in an open fire? You might say, hey, I'm not crazy. I know better than to do that. But if you're living the sinful life, then not only are you putting your hands in the fire, but you're putting your whole body and your soul and everything, because you are headed to hell, for your sins. So, we need to be on the right track and, do what is right. A veces decimos, no, pero es que Dios es Dios de misericordia, hasta un cierto lugar, porque el Señor es de misericordia, pero también es un Dios justo. Entonces lo que el Señor ha establecido, y si el Señor dice que tal vez los ladrones o lo que haya dicho que no entrarán al reino del Señor, Él va a ser fiel a su palabra, ¿verdad? No importa cuánta misericordia sea, también hay límites, ¿verdad? También hay límites en lo que nosotros hacemos. A lot of times we say, well, God is merciful, God will forgive me. Yeah, if we go to Him, but if we keep playing this game, time's going to run out and we ain't going to have time for forgiveness. It's very important that we get right with God and live according to what He expects from us. The good is for us. El bien es para nosotros, para nadie más. Entonces nosotros somos los que debemos de decidir si queremos vivir nosotros de acuerdo a lo que el Señor ha establecido, a recibir todas las bendiciones y todo el cuidado de Él, o si nosotros queremos alejarnos y vivir de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es justo o lo que a mí me conviene. Vamos a Proverbios 14:14. Let's go to Proverbs 14:14. Dice, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. There are no oxen, the manger is empty, but from the strength of ox come the abundance harvest. Vamos a la que sigue, a 2 de Pedro 2:21. Es que esa creo que me equivoqué, no sé si era 14:4 o 4:14, pero está bien. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. It says, it would have been better for them not to have known the way of righteousness than to have known it and then turn their backs on the sacred command that we pass on to them. Si nosotros no hubiésemos conocido, ¿verdad?, del Señor, tal vez pudiéramos vivir en pecado, pero el Señor iba a tener misericordia de nosotros porque nosotros no sabíamos. Pero ya que nosotros conocemos al Señor y ya que sabemos lo que es bueno y lo que es malo, entonces ya estamos en una categoría totalmente diferente, donde más es contado a nosotros por lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Ya no va a ser misericordia a lo más por la misericordia del Señor, no, sino nosotros tenemos que buscar de Dios y pedirle perdón al Señor por nuestros hechos. Cuando no sabemos, pues tenemos excusa, pero ya cuando nosotros sabemos y conocemos, no tenemos excusa para hacer lo que estamos haciendo. When we don't know God, we don't know,
what's been established, we commit a sin, God has mercy upon us because we do not know. But once we know God and we know what's right and wrong and we do what's wrong, then it would be held against us. And if we don't hurry up and make things right with God, when our life ends, our opportunities to go with God ends. Vamos a 2 Corintios 13:5. Examínanos a vosotros mismos si estás en la fe. Probados a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves, do not realize that Christ Jesus is in you, unless of course you fail the test. Entonces nosotros tenemos que examinar nuestras vidas, examinar nuestro caminar de diario, a ver si estamos nosotros viviendo de acuerdo a lo que el Señor espera de nosotros. Y si no estamos viviendo de acuerdo a lo que Él espera de nosotros, nosotros tenemos que ponernos bien con Dios, hacer cambios y ajustes en nuestras vidas para ser de agrado a Dios y ser reconocidos como hijos de Dios. It says, examine yourself to see whether you are in the faith. Test yourself. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. We need to examine ourselves, see where we stand, see if we're living according to what God is expecting from us. It's very important that we put Him first and that we ask Him. A lot of times we make choices, we have decisions, we decide what we want without consulting God. And a lot of times that ends up, in destruction and bad things. And many times, we don't ask God because we know what the answer is and we don't want to hear the correct answer. Nosotros tenemos que buscar de Dios, pedirle a Dios. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia de tomar decisiones sin consultarle a Dios y luego tenemos problemas y queremos aquejarnos con Dios. Igualmente muchas veces no le consultamos con el Señor para las cosas que queremos hacer simplemente porque sabemos cuál es la respuesta y no queremos oír esa respuesta. Queremos vivir en desobediencia y hacer lo que nosotros queremos hacer. Entonces es importante que enfoquemos en cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo, si estamos buscando de Dios. Hay cosas que podemos saber. Yo noté 7 puntos que podemos checar, ¿no? A ver si estamos cumpliendo o no. There's 7 points that I wrote down that we can see to test ourselves, see if we're doing what we're supposed to be doing. Number 1 is, do we justify our behavior? Do we try to make ourselves look good by comparing ourselves to somebody that might be worse than us? Muchas veces nos queremos justificar. Si nosotros somos una de las personas que nos estamos queriendo justificar de acuerdo a lo que otros están, al modo que otros están viviendo, entonces nosotros estamos fallándole al Señor. If we are deceived and stubborn, ¿verdad? Si nosotros nos mienten y nosotros seguimos y nos creemos y seguimos que no queremos saber la verdad, entonces nosotros nos estamos alejando de Dios, estamos fallándole a Dios, nos estamos retrocediendo a lo que hacíamos antes. So they refuse to seek God on their decisions, ¿verdad? Si nosotros nos rehusamos a no tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones que tomamos de diario, entonces es buena señal que estamos retrocediendo a lo que hacíamos antes, ¿no? Que tomábamos nuestras decisiones, hacíamos lo que queríamos y no nos interesaba a quién lastimábamos. So as they refuse to exalt God to His rightful place, we don't see Him for who He is. We don't put enough care into it to respect Him and honor Him. Ahora lo rehusamos de exaltar a Dios, ¿no? Ya no lo vemos como quien es. Ya no nos interesa hacer lo correcto, ya lo único que nos interesa es hacer lo que nosotros queremos hacer. And 5, it was they focus on looking back. We focus on going back to what we did. And a lot of times we may not go back to doing the things we do, but when we talk about it, it kind of brings joy to our hearts. A veces
Tal vez no regresamos, no retrocedemos a hacer las cosas que hacíamos antes, pero cuando tal vez nos juntamos con alguien con que nos juntábamos en ese entonces y empezamos a platicar de las cosas que hacíamos, las cosas malas y todo esto, y que nos entra hasta un gozo, ¿no? Entonces, buena chance que nosotros estamos retrocediendo, queriendo regresar para atrás a donde estábamos antes y no le tomamos importancia a donde el Señor nos tiene hoy. Number 7, their hearts will be filled with their own ways. You know, all I care about is me. You know, just what makes me happy, that's all that matters. La última es que nuestros corazones están llenos de lo de nosotros, de lo que yo quiero, lo que a mí me interesa, ¿no? Y lo que a mí me interesa, lo que me importa, a mí no me importa lo que digan los demás, yo voy a ser lo que yo quiero ser. Y a veces empezamos de poco a poquito y cuando menos sabemos ya no nos interesa si lastimamos al Señor, no nos interesa lo que el Señor piense de nosotros, simplemente queremos nosotros vivir de acuerdo a nuestros deleites. Y es lo que el Señor me dio. That's what God gave me for this week. I mean, I hope it helps. You know, it helped me a lot. It got me to thinking, you know, of my daily walk. Lo que me dio el Señor a mí sí me ayudó, me puso a pensar mucho en mi caminar de diario, cómo estoy haciendo lo que el Señor me está pidiendo, estoy viviendo de acuerdo a Él, cuáles fallas tengo, ¿no? Qué cosas tengo que corregir. You know, it got me to thinking, you know, what am I doing wrong? What do I need to change? You know, what things have I not appreciated of what's God done in my lives? ¿Qué cosas no estoy yo agradeciendo lo que el Señor ha hecho en mi vida? ¿Qué cosas me ha olvidado de lo que el Señor ha hecho? ¿Qué cosas he puesto yo a un lado y por pensar solo en mí? ¿Ya? Y es lo que el Señor me dio. Espero que sea de bendición. Espero que puedan cada quien analizar su vida y pedirle perdón al Señor si estamos fallando en algo y empezar de una vez a hacer cambios, ajustes para ser de agrado al Señor, no de agrado a mis amistades o de agrado a lo que yo quiero, a mis deleites, sino de agrado a Dios. Amén. Father, I thank you for your word, Lord God. I ask, Lord God, that this word, Father, may help each and every one of us, Father, understand, Father, where we're at, Lord God, that we, Father, may look upon you, Father. We may look up to you, Lord God, and ask you, Father, if we need any help, Father, any assistance, Father, in making any of these changes, Lord God, that we may do it, Lord God, and that we may be honest with you, Lord God, at all times, Father. We thank you, Father, in the name of Jesus Christ. Amen. Igualmente estamos planeando, alguien nos hizo un comentario de que se quería bautizar.